Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad cubana a la hora que vean este video, como siempre digo. En el día de hoy voy a tocar un tema a petición de muchas personas o de las muchas llamadas que he tenido desde hace 4 o 5 días hacia acá. Y es un tema muy complicado de explicar, digamos, o de entender de otra perspectiva, pero trataré de ser lo más neutral posible sin que esto signifique ni darles esperanzas a nadie ni quitarle las esperanzas a otras personas. Pero trataré de ser lo más apegado a la realidad, aunque muchas veces la realidad no es la que a nosotros nos conviene como seres humanos. Siempre nos aferramos a las ideas que nos responden nuestras preguntas o que de algún modo resuelven nuestros problemas. Y no siempre son esas las cosas que nos permiten hacer las cosas bien hechas. El tema en lo particular se refiere a la situación que hoy mismo están viviendo muchos cubanos en los centros de deportación, básicamente en el centro de deportación de Sáhara, el más conocido, el más grande, el más popular, por llamarlo de algún modo. Y tiene que ver con la situación que hace alrededor de una semana, más o menos aproximadamente, han habido plantes, o sea, lo que se le dice los plantes por parte, en este caso, de los cubanos, que se han negado a hacer determinadas cuestiones dentro del centro de deportación por gran parte alegando el tiempo que llevan dentro del centro de deportación sin una solución. Cuando decimos solución, me refiero a sin que tengan un pasaje de regreso a Cuba. Y además agravada también, según me han explicado, por condiciones de vida un poco o bastante, según lo que me explican. No he estado ahí para poder confirmar de primera mano esta situación, pero tengo que aquí guiarme por lo que me dicen ellos. Las situaciones internas son bastante paupérrimas, bastante complicadas, y todo eso en su conjunto ha llevado a que la situación, digamos que anímica, llega a un punto por la cual los cubanos han tomado esta decisión de plantarse y tomar la decisión de enfrentarse de algún modo a las autoridades del centro de deportación buscando una respuesta a sus planteamientos o a sus inquietudes. Ahora bien, esta situación tiene muchos puntos por donde analizarla, y como decía, trataré de ser lo más neutral posible para que las personas entiendan o tratar de entender cada una de las partes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las personas que están ahí adentro, en la gran mayoría, no voy a ser absoluto, pero en la gran mayoría son personas que han sido detenidos porque llevan aquí una X cantidad de tiempo. O sea, muchos de ellos incluso más de un año dentro del país. O sea, ya empezando por ahí, una violación grave a la normativa migratoria de la Federación de Rusia. O sea, hay una violación federal de la legislación rusa. Por tanto, eso es un punto. Lo segundo que hay que tener en cuenta, que es también a lo que los cubanos nos aferramos, o los que están adentro se aferran y sus familiares, y es que si bien es cierto que en este momento no hay vuelos directos entre Rusia y Cuba, eso no significa que no hayan maneras de llegar a Cuba a través de terceros países. Que si también es verdad que no es una opción económica, que si bien es verdad que no es una opción a la cual todo el mundo puede acceder, pero existe la posibilidad. Y aquí hay que tener en cuenta este punto de analizarlo desde dos aristas. Primero, los que llevan más tiempo acá, que estuvieron aquí cuando el COVID, saben que en ese momento se hizo una excepción y no hubo detenciones para deportación, porque en realidad sí no existía ninguna vía para llegar a Cuba. Se hizo una excepción, incluso después que se acabó el COVID, se comenzaron a emitir visados de tránsito para que las personas pudiesen salir hacia Cuba o otros extranjeros hacia sus países de origen sin ningún tipo de deportación. O sea, había una causa real que evidentemente no habían vuelos de ningún tipo, no había ningún tipo de conexión aérea hacia Cuba en este caso en particular. En este momento, si bien, como dije, no es la más económica, pero sí existen vías alternativas, conexiones aéreas por las cuales se puede llegar a Cuba. Y esto, las autoridades migratorias o del Ministerio del Interior lo saben. Y por tanto, mientras haya una vía, ellos asumen que esa vía pueden acceder a ella los cubanos.
y por tanto no es una atenuante para que las personas no puedan ser detenidas en la calle y procesadas, o porque los que están adentro puedan ser liberados para salir del país, disculpen, de centro de protección, para que después puedan salir del país. Esto tiene muchas aristas y las personas pueden interpretarlo de muchas maneras, pero como he dicho en otros videos, la ley, aunque si bien puede ser interpretativa, no puede ser interpretada solamente desde la base de lo que a nosotros nos conviene o lo que queremos que es la medida que puede solucionar nuestros problemas. Muchas personas en las redes sociales se han hecho eco de esta situación, de lo que están pasando. Están pidiendo que de algún modo suelten a los cubanos para la calle con una orden de deportación. Las cosas no funcionan así. O sea, definitivamente, aunque nosotros no querramos que sea, aunque yo en lo particular quisiera que todos estén en la calle y que puedan hacer desde la calle todo lo posible por regresar a sus países, las cosas no funcionan así. Hay una violación grave, como decía al principio, no es la mayoría, pero sí, o sea, disculpen, no es la generalidad, pero sí la mayoría, que llevan aquí en Rusia mucho tiempo ilegal y por tanto eso agrava su situación ante las autoridades migratorias. Si bien también otro punto que se ha tocado, ya sea por las redes sociales y las personas que comentan, que dicen o hablan, o incluso por medios de prensa alternativos que también se están haciendo eco de esta situación, y es que si el consulado cubano ha hecho o no ha hecho, o ha dejado de hacer o no en cuanto al proceso. Yo en lo particular me he comunicado en varias ocasiones con el consulado cubano porque las personas me llaman a mí, incluso desde dentro del centro de deportación, buscando soluciones, y yo he transmitido a través de los canales que existen para eso al consulado cubano la situación. Sé de antemano, o sea, sé de manera real que el consulado cubano se ha interesado y ha intentado buscar opciones para de algún modo aplacar o de algún modo llegar a que estas personas tengan una solución a su situación. Pero también hay momentos en los que incluso no solo el consulado cubano, cualquier consulado, están atados de pies y manos. O sea, en los consulados, aunque si bien es cierto que una de sus deberes es la representación legal o la representación de sus ciudadanos dentro del país, también es cierto que hay cosas a los que el consulado, incluso con la mayor voluntad del mundo, no pueden llegar porque legalmente no tienen la potestad para hacerlo. Y si bien ellos incluso han tratado de buscar alternativas, porque me consta que han tratado de buscar alternativas, pero no las soluciones a esas alternativas no depende ni de ellos ni de la gestión que ellos pueden hacer. Incluso muchas personas también se han acercado a mí para que yo me persone en la parte particular, igual creo que han hecho con otras personas que se dedican a estos trámites, en el centro migratorio de Sáhara para buscar alternativas. Pero lo que pasa es una cosa, o sea, para un abogado o un jurista poder tomar representación legal de un ciudadano X o Y ante autoridades, en este caso el centro de protección, básicamente tiene que haber un vínculo legal que no es más que un poder notarial que le da la posibilidad, la potestad legal a esta persona de obrar o de iniciar trámites, cualquier trámite que aparezca en ese poder en función de representación legal. Al no haber ese poder, estamos atados de pies y manos. O sea, aunque yo vaya al centro de protección, técnicamente no me van a atender porque no tengo un vínculo legal con esas personas. Por tanto, solamente queda, en este caso, el consulado es quien puede hacer esa gestión de llamar, personarse allí, o los familiares de estas personas que tengan un vínculo real directo con esta persona también pueden personarse en el centro de protección para buscar información o para visitarlo o lo que tengan que hacer. Ahora bien, eso es la parte desde el punto de vista cómo procede jurídicamente, cómo van las cosas. Muchas personas se han referido a que estos cubanos que están ahí, la gran mayoría, llevan más de 3 meses y que si más de 3 meses, que si entonces que si ya hay que soltarlo, no funciona así. Están confundiendo dos términos. Están confundiendo el término de la detención en las cuestiones penales, que sí hay un término establecido
para que haya para que se establezca el procedimiento o se establezca la acusación formal por parte de la fiscalía, y que entonces tienen ese término de 3 meses para estar detenidos hasta que se culmine y se presente la investigación, a un proceso administrativo. En este caso, como hay una violación administrativa por parte de los ciudadanos extranjeros y están detenidos o están recluidos en un centro de deportación, en este caso, o como le llamamos centro de deportación, ese no es el nombre real, pero bueno, un centro de deportación, las autoridades son responsables de esas personas y tienen la guarda y cuidado de esas personas hasta que se ejecute la sentencia emitida, ya sea por la autoridad migratoria o por el tribunal. Y la ejecución final de la sentencia no es más que la salida del país, sea voluntaria o forzada, del ciudadano extranjero. En este momento todos sabemos que el principal problema para la salida del país está en los vuelos, como explicaba al principio. Evidentemente los centros de deportación o los órganos que tienen que ver con esto tienen un presupuesto para comprar los pasajes de estas personas, pero ese presupuesto es limitado. Estamos hablando de que pueden haber más de 100 personas recluidas en un centro de deportación que sean cubanos. Estamos hablando de que un pasaje fácilmente está ahora mismo por encima de los 90.000 rublos, con todas las escalas, con todo lo que conlleva escalas. Y es un trámite que, por supuesto, las autoridades migratorias no tienen por qué hacer toda esa gestión, porque primero es muy caro el pasaje y la gestión es un poco complicada. O sea, eso es lo que técnicamente está pasando. Si bien es cierto que la posibilidad de que los familiares de estas personas puedan comprar un pasaje, o ellos mismos comprarse un pasaje, esa opción sigue abierta. O sea, las personas, si tienen la capacidad económica para comprarse un pasaje para regresar a Cuba, lo pueden hacer a través. Yo siempre le digo a las personas que me llaman que traten de contactarse con el consulado cubano para que los ayuden a tramitar todo referente a la salida, porque no es comprar el pasaje cuando tú quieras. Eso tienen que ponerse de acuerdo con las autoridades del centro de deportación para que establezcan todo un protocolo de escolta de las personas hasta el aeropuerto, hasta que salgan del país. Ese es un tema. O sea, por ahí va una de las cuestiones. La otra cuestión es la posibilidad que están dando a los ciudadanos cubanos de que compren un pasaje para terceros países. Les han dado la opción de Uzbekistán, de Kazajstán, de Bielorrusia. Es una decisión muy personal de cada una de las personas. Tengan en cuenta que estos países a los que ustedes pueden volar con libre visado solamente pueden estar 90 días. O sea, disculpen, 30 días, o sea, un mes con libre visado. Al mes, la situación legal de ellos va a caer lo mismo. O sea, van a estar ilegales a no ser que en ese periodo de 30 días encuentren una opción realmente legal para poderse quedar en esos países. Y también lo que complica es que el regreso a Cuba, suponiendo que puedan salir, por ejemplo, a Bielorrusia, el regreso a Cuba, la mayoría de los vuelos de conexión pasan también por Rusia. Y la persona cuando saca de Rusia ya va a salir con una orden de deportación, por tanto no puede regresar a Rusia. O sea, por aquí es las cuestiones técnicas del procedimiento. Ahora, si vamos a hacer un análisis de la conducta, yo no soy quien para juzgar a nadie, ni voy a tomar partido en que si lo que hacen está o no justificado. Yo creo que evidentemente las personas tienen un límite en su ánimo, tienen un límite en la manera de procesar las cosas que pasan, y que como todo ser humano llega un momento en que todo tiene su tope, y el vaso la copa, o sea, la gota, ya hay una gota que es la que rebasa toda la capacidad del vaso para administrar toda esa paciencia que tienen que tener las personas. Por tanto, si bien eso es cierto, también hay que tener en cuenta que ustedes están recluidos en centros con régimen de prisiones, o sea, aunque no es una prisión oficial, pero tiene régimen de prisión. Por tanto, hay normativas que tienen que ser cumplidas. Como decía al principio, yo no he ido ahí, no sé cuáles son las condiciones reales de vida que tienen. Si existen malas condiciones de vida, me imagino que de algún modo hayan maneras menos violentas de hacer llegar la reclamación, o si ya la han hecho y no le han dado respuesta, hay que volver a hacer la reclamación. Pero considero también, es mi criterio, que los plantes pueden servir para muchas cosas, y no todas, y la mayoría no son cosas positivas.
Hay que tener en cuenta que fácilmente, como ya me acaban de confirmar, los oficiales que trabajan adentro pueden reaccionar de manera violenta, y porque además tienen que mantener la disciplina y el orden. Recuerden que son centros que no están solo los cubanos, por tanto se puede extender esta situación a otras nacionalidades y entonces crearse un caos dentro del centro migratorio. Yo no estoy justificando ni una parte ni la otra. Creo que la protesta como forma de sentimiento es real. Creo que es productiva. Creo que además se debe hacer. Creo que no tienen por qué estar conformes si las condiciones reales son como las describen. Creo que deben hacer llegar su criterio a todas las personas. En lo personal, yo le he transmitido al consulado las cosas que me han explicado. Imagino que el consulado tomen acciones ya un poco más a tenor de lo que está pasando ahora, a mientras que hayan tomado en un inicio con las solicitudes que hayan hecho o lo que hayan tratado de interceder ante la situación de los vuelos hacia Cuba. Pero creo que el tema de los plantes pudiese complicar la cosa, pudiese complejizar la situación para los cubanos dentro, incluso fuera. Y aquí, ahora cuando digo fuera, quiero hacer un llamado de atención a las personas que están fuera, o sea, que no están en los centros de votación. El llamado es a cuidarse. Ya ven cómo está la situación adentro. Estos centros de votación a veces están repoblados y ellos también tienen un presupuesto para mantener la vida interna dentro de esos centros, y por tanto si hay una repoblación de esos centros, las cosas pueden complicarse incluso desde el punto de vista digamos que de logística dentro del centro. Mi llamado aquí es a la calma. Las personas que dicen que no saben, que tienen familiares perdidos o amigos que están desaparecidos, que no saben dónde están, que salieron para la calle y no regresaron más. Mi consejo, como le digo siempre a muchas personas que me escriben, traten de comunicarse con el consulado cubano a través de los correos electrónicos que ellos tienen. Generalmente el consulado tiene actualización bastante periódica con los cubanos que son detenidos, y si no están, ellos al menos pueden interesarse y comunicarse con las instancias que ellos tienen determinadas para eso, para de algún modo saber dónde está la persona que está desaparecida. Vuelvo y repito, yo no justifico ni una parte ni la otra. Como mismo creo que el plante no es la mejor opción. Tampoco estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo que la violencia por parte de las autoridades para reprimir o para calmar o para volver a llevar el orden sea la violencia. Soy alérgico a ese procedimiento. Igual no considero correcto que si hay malas condiciones de vida se mantengan. Creo que si la persona está adentro tiene que tener las condiciones mínimas establecidas para eso, y además que la ley lo establece de ese punto. O sea, que tienen que crearse las condiciones dignas para las personas que estén recluidos dentro del centro de protección. Y repito que la salida de estos centros de protección está supeditada, o sea, se hace efectiva cuando se cumpla la orden, que es en este caso la resolución del tribunal o la resolución del Ministerio del Interior. O sea, aquí no hay este término que si 3 meses, que si un mes más, que si esto, que si lo otro. Estamos confundiendo los términos. Por tanto, sobre la base de eso hay que tener mucho cuidado. Mientras las personas estén detenidas y no hay una forma de sacarlas del país de manera organizada, esas personas están bajo la custodia y cuidado de las autoridades de Rusia, en este caso del Ministerio del Interior, y por tanto tienen que cumplirlo sobre la base de lo que tienen ellos establecidos, que son los centros estos de estas instituciones especiales creadas a fin para mantener recluidos en estos lugares a las personas que hayan violado la normativa migratoria administrativa en este sentido. Creo que se pueden hacer muchas cosas, sí, se pudieran hacer muchas cosas, pero no creo que los plantes, no creo que el enfrentamiento sea la mejor solución. Hay muchos ejemplos que demuestran todo lo contrario. Por tanto, este video creo que es, primero digo, es mi percepción, es mi opinión. No estoy justificando a nadie. No estoy tomando partido con nadie, ni con el consulado, ni con los que están dentro, ni con las autoridades. Estoy tratando de hacer un llamado y tratando de ser objetivo
como siempre trato de hacer en mis videos, que a veces las personas nos dejamos llevar por esta cuestión del cubano, esta cosa espiritual, que nos vemos que hay compatriotas o colegas nuestros que están dentro y están pasando una situación, o familiares que están dentro pasando una situación, pero la norma es una y la ley es una y no puede ser violada. Que no sea violada no significa que otras normativas que garantizan que esas personas tienen que estar adentro también sean violadas. O sea, no es justificable que haya malas condiciones de vida, no es justificable que haya violencia, ni verbal, aun siquiera contra los cubanos, no es justificable que haya una apatía contra los cubanos, porque quizás son mayoría. O sea, nada de esto justifica, y creo que en función de eso es que yo hago mi análisis, teniendo en cuenta lo que considero que debe ser lo más producente para todos. Pero sobre la base de la ecuanimidad, creo que las personas igual que se digan a republicar, que se digan a repostear todo en redes sociales, esto no le hace bien a nadie. O sea, estos reposteos de noticias, de mensajes, de esto no le hace bien a nadie. Esto crea un estado bastante contrario a lo que pudiese ser, y lejos de beneficiar, va a perjudicar incluso a los que están fuera. O sea, creo que cada cual es libre de hacer lo que estime conveniente. Yo no le digo nada, aquí cada cual es libre de hacer lo que determine, pero creo que también no nos podemos apasionar con lo que creemos. Hay una violación de la ley, las personas estaban ilegales y tienen que estar recluidas ahí, no hay de otra. Y es solamente potestad de las autoridades dejarlos salir o no, eso solamente depende de ellos. Ni tan siquiera una gestión del consulado le da derecho. O sea, el del consulado no es quien para hacer presión a las autoridades migratorias o del Ministerio del Interior para que lo suelten para la calle. Ellos pueden interceder, pueden preocuparse, pueden sugerir, pero hasta ahí, de ahí en fuera, son las autoridades quienes toman la decisión. Y ahora que si los análisis, que si Cuba tiene excelentes relaciones con Rusia, que por qué los cubanos, aquí también es una cuestión económica. Estamos hablando de que un pasaje para Tayikistán o Uzbekistán puede costar 15.000, 20.000 rublos. Si va un pasaje para Cuba cuesta 90.000, 100.000, 150.000 rublos. O sea, la diferencia económica es grande. Mientras que con un pasaje de un cubano te da para uno solo, con esa misma cantidad de dinero puedes sacar 5, 10 tayikos. O sea, personas de Tayikistán, Uzbekistán o donde sea. Por tanto, también es una cuestión económica en este sentido. Creo que sí, que se pudiesen buscar otra alternativa. Creo que habría que buscar un diálogo, los que están dentro, para buscar una alternativa, quizás con con la anuencia, con la ayuda del consulado cubano, pero hay que tener en cuenta que no depende ni de uno ni del otro. O sea, hay una violación real de la normativa, hay una violación real de la norma migratoria, muchos, la inmensa mayoría, con mucho tiempo. No estamos hablando de personas que se quedaron ilegales antier, los cogieron ayer. Los hay. Hay personas que se quedaron ilegales antier y los cogieron ayer. También los hay, pero no son la mayoría. La mayoría son personas que llegan aquí más de 6 meses ilegales. Por tanto, no hay justificación. O sea, ¿cómo tú le vas a justificar a un oficial de Ministerio del Interior o de Migración? La persona, bueno, porque se quedó ilegal, sí, pero que esa persona estaba ya ilegal cuando habían vuelos directos hacia Cuba. ¿Por qué no se fue en ese momento? O sea, aquí los análisis pueden ser de muchas características y de muchas aristas. Por tanto, creo que tenemos que tener la perspectiva, creo que tenemos que tener de algún modo incluso la voluntad de cuando vayamos a dar una opinión o hacer un análisis, tiene que ser sobre la base objetiva de lo que está pasando. Y como ya he repetido en varios videos, estoy en contra de cualquier medida represiva, estoy en contra de cualquier maltrato verbal o físico contra los cubanos, incluso de marginación dentro de los centros de deportación. Estoy en contra de todo eso. Creo que eso hay que denunciarlo y aportar las pruebas que denuncien estas cuestiones, pero ya lo que inicialmente fue un plante para denunciar todo esto, ya hoy se convirtió en violencia. Ya hoy tengo referencias de que hubo respuesta por parte de las autoridades del centro de deportación contra los cubanos. Por tanto, la
está escalando la situación y cada vez que escala para peor. Yo trataré y seguiré intentando de hacer presión o de ayudar en la medida de mis posibilidades, que son muy limitadas, pero no me cansaré de hacerlo mientras pueda y siempre estoy dispuesto a recibir las llamadas de las personas que me llamen o me escriban para tratar de algún modo, tratar de intermediar en este proceso. Pero que tengan en cuenta que yo no tengo la potestad ni legal ni práctica para tomar ningún tipo de decisión con respecto a eso, y lo que he hecho hasta ahora es tratar de comunicarme con el consulado, planteándole la situación que tienen los que están dentro y las preocupaciones de sus familiares, pero ya como les decía, la respuesta ni depende de mí, incluso ni depende del consulado, es básicamente del Ministerio del Interior y en este caso de los centros de protección, que son autónomos en este sentido, para tomar cualquier tipo de decisión. O sea, esto es lo que tenía que ver con este tema. Ojo, aquí lo pongo como un tema entre comillas. Las personas que salen del país supuestamente para legalizarse y volver a entrar, les repito lo que he dicho en otras ocasiones. Esa legalización de salir y entrar es una legalización entre comillas. No hay una legalización completa en este sentido. Por tanto, no salgan y entran y piensen confiadamente de que todo está bien. Muchas personas lo han hecho y hoy están dentro del centro de deportación, porque no existe legalidad absoluta con ese procedimiento, para que después no se sorprendan, no se den por enterados. Yo le pido a todas las personas que puedan replicar este video, que lo repliquen para que llegue a la mayor cantidad. Yo no uso Facebook, o sea, no, esta es mi única manera de llegar a la mayor cantidad posible de personas, para de algún modo que escuchen mi criterio. No me interesa lo que piensen o de pensar otras personas, que si yo estoy equivocado o que si yo estoy para aquí o para allá, que si estoy defendiendo una postura o la otra. Yo no defiendo aquí ninguna postura, ni defiendo la postura del consulado, ni defiendo la postura de los que están dentro, que me solidarizo con ellos, ni defiendo mucho menos lo que hagan las autoridades migratorias, y mucho menos me voy a solidarizar ni a justificar la violencia que pueden hacer. Lo que aquí cada cual es adulto y tiene que ser consecuente de lo que hizo, lo que está haciendo, y saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Y por tanto, en función de eso, tienen que tener en cuenta que si bien es cierto que llevan 3 meses, 4, 5, 6 meses, aquí en este caso la ley no está de su parte, desgraciadamente. Por tanto, las formas de ayuda tienen que ser de otro modo y no pueden ser de enfrentamiento contra las autoridades. Aquí los que van a ganar, los que van a perder, vamos a ser nosotros. En mi criterio, espero que de algún modo contribuya en algo mi reflexión, es mi criterio, es mi opinión y nada, estamos en contacto.